Hola querido amigo, querida familia, queridos hermanos, cualquier parte de este Brasil, también de Bolivia y ahora Perú. Un saludo muy fuerte para ustedes, que Dios pueda bendecir la vida de ustedes. Más un video y como siempre manejando, ya me dijeron así, pastor, cuidado para que no se choque, realmente es un poco peligroso. Mas es el tiempo que yo tengo para poder grabar el curso La Biblia Explica. Hoy día vamos para el quinto video y yo voy a seguir el tema sobre interpretación bíblica y vamos a seguir estudiando lo que paramos. Nosotros paramos en Apocalipsis capítulo 17. Ya di para ustedes una definición bíblica del significado de algunas palabras proféticas que encontramos en el libro del Apocalipsis. La primera, no sé si ustedes se acuerdan, es el significado de la palabra mujer. Mujer en profecía significa iglesia. Sol significa Jesús, Jesucristo. ¿Se acuerdan de eso? 7 cabezas significa 7 montes o 7 reyes. 10 cuernos significan 10 reyes. Y yo leí con ustedes el texto del libro de Apocalipsis capítulo 17, el versículo 3. Allá dice, y me llevó en espíritu a un desierto y vi una mujer montada en una bestia, color escarlata, llenos de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se acuerdan que yo leí? Pues bien, una mujer montada en una bestia, con 7 cabezas y 10 cuernos, no existe. Eso no existe. Si aparece publicaciones en Facebook, en Instagram, Twitter, YouTube, sea cual sea la media, acuérdate, esta bestia que se refiere al libro del Apocalipsis es una bestia simbólica. No hay una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Eso que hacen es montaje, cosa de computadora. ¿Todo bien? Ahora, nosotros sabemos que mujer en profecía significa iglesia. Sabemos que 7 cabezas, o sea, la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas significa 7 montes o 7 reyes. 10 cuernos significan 10 reyes. Pero no sabemos el significado de la palabra bestia. Nosotros quedamos en esa, ¿te acuerdas? Pues bien, vamos a seguir el estudio. El libro de Daniel, capítulo 7. Si tú tienes tu Biblia, puedes abrir y conferir el texto ahí. Daniel, capítulo 7, el versículo 19 y también el versículo 23. Específicamente el versículo 23 dice lo siguiente. Y él me dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Un cuarto reino en la tierra. ¿Entiendes? Entonces la palabra bestia significa reino. Bestia o animal. Tu traducción puede venir la palabra animal o puede estar escrita la palabra bestia. Son sinónimas. Ya, entonces, la cuarta bestia o el cuarto animal significa un cuarto reino en la tierra. Entonces, escucha. Si tú ves la palabra bestia en el libro del Apocalipsis, en el libro de Daniel, Isaías, cualquier libro que sea profético, la naturaleza, el lenguaje es profético, eso significa que bestia no es un animal mismo, con 4 patas, con cuernos. No, bestia significa reino. Entonces, Apocalipsis 17, versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi una mujer montada en una bestia. Eso no existe. ¿Pero qué significa la palabra mujer? Di para mí, ¿qué significa la palabra mujer? Mujer significa iglesia. ¿Qué significa la palabra bestia o animal? La palabra bestia o animal significa reino. Entonces, una mujer montada en una bestia no existe. Pero una iglesia montada en un reino, eso sí existe. ¿Todo bien? Este reino donde esta iglesia está montada está entre 7 montes y tiene 10 reyes. ¿Todo bien? Nosotros no vamos a dar la interpretación para ustedes de las 7 cabezas y como siendo 7 montes. ¿Por qué? Porque algunas personas van en YouTube, van en Google, y allá en Google, ¿qué hacen ellas?
Tú puedes entrar en Google ahí. Si tienes internet, entra ahí en Google. Tú vas a encontrar así. Digita ahí una frase así. A cidade das sete colinas. O la ciudad de los siete montes. O de las siete montañas. Pero digita en portugués, que te aparece más rápido. A cidade das sete colinas. Tú vas a abrir en Google y vas a clicar en imágenes. Imágenes. Te va a aparecer varias fotos. Y ahí te va a aparecer un mapa donde hay ahí dentro de este mapa 7 montañas. El nombre de 7 montañas. Y al lado del mapa, al lado del círculo, o sea, de ese mapa, está escrita así la palabra Vaticano. Es decir, la ciudad de las 7 colinas o de las 7 montañas queda en Roma. En Roma, en el estado independiente llamado Vaticano. ¿Está bien? Es ahí que queda entonces la ciudad de las 7 colinas. Solo que el texto dice que la mujer está montada en una bestia. Y esta bestia tiene 7 cabezas, o sea, 7 montes, y tiene 10 cuernos, que son 10 reyes. Parece importante saber el nombre de esta iglesia que está montada en una bestia. ¿Sabe por qué es importante? Es importante porque si nosotros descubrimos el nombre de esta iglesia, va a facilitar algunas cosas para nosotros. Va a facilitar algunas cosas. Solo un momento. Va a facilitar algunas cosas para nosotros. ¿Está bien? Saber el nombre de esta iglesia que está montada en una bestia. ¿Por qué? Vamos a descubrir algunas características de esta iglesia que está montada en un reino. Pero antes de descubrir, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú ya andaste de caballo? ¿Ya montaste en un caballo? Te hago la pregunta. ¿Quién guía a quién? ¿La persona guía al caballo o el caballo guía a la persona? Piénsalo. Obviamente, la persona guía el caballo, guía el animal. ¿Es así o no es? Ahí nosotros tenemos una mujer montada en una bestia, en un animal. ¿Quién guía a quién? ¿La mujer guía la bestia o la bestia guía la mujer? Obviamente la mujer guía la bestia. Solo que la palabra mujer significa iglesia y la palabra bestia significa reino. ¿Quién guía a quién? ¿La iglesia guía el reino o el reino guía la iglesia? Obviamente la iglesia guía el reino. Es decir, hay una iglesia muy poderosa que guía un reino muy poderoso y que este reino tiene 7 montes y 10 reyes. Yo no sé si te hace acuerdo alguna cosa. Cuando Juan escribe ese texto, él está recibiendo una profecía del futuro de él. Ya algo en nuestro tiempo. Algo en nuestro tiempo. ¿Tú te acuerdas cuando el continente europeo era dividido apenas en 10 tribus, que eran los visigodos, ostrogodos, érulos, germanos? Son 10 tribus. Estas 10 tribus se transformaron en 10 países poderosos en Europa. Ahí nosotros tenemos Alemania, Portugal, Italia, tenemos Francia, son 10 países. En esa época, esta iglesia guiaba un reino poderoso en Europa. El reino era muy poderoso. Toda la Europa estaba sobre el comando de esta iglesia. ¿Todo bien? Entonces escucha, porque esto es muy importante. Vamos a saber las características de esta iglesia. Es importante saber, porque si tú sabes las características de esta iglesia, tú vas a ver que el versículo 5 de Apocalipsis 17 dice que en la frente de esta iglesia estaba escrito un nombre, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras. Mira, ella es llamada de Babilonia. ¿Te acuerdas que yo en el estudio 1, en el estudio 2 más o menos, video 1 o 2, yo dije que la palabra Babilonia viene de Babel? Babel, la palabra significa confusión, donde Dios confundió el lenguaje de las personas que estaban construyendo la torre. Para que no termine, entonces Dios confundió. De ahí deriva entonces el nombre Babel. Dios confunde el idioma de todo mundo. Y ahí aparecen los otros idiomas que se conocen en el mundo.
¿Todo bien hasta ahí? Entonces, Babel, confusión, Ionia, religiosa. Esta iglesia, ella provocó en el mundo todo una confusión religiosa, confusión de la Biblia, confusión de creencia, confusión doctrinaria. Esta iglesia trajo muchas doctrinas falsas y presentó para todo el mundo. Y ella se volvió madre de todas las rameras, o sea, de todas las otras iglesias. Porque si ella es llamada de la gran prostituta, Apocalipsis 17, versículo 1, esta mujer que está montada en una bestia, el versículo 1 dice que ella es llamada de la gran ramera, la gran prostituta. ¿Qué hace una prostituta? Una prostituta vende su cuerpo. Entonces, esta iglesia, ella se vendió. Ella vendió. Ella cambió la verdad en mentira. Conforme dice el libro de Romanos capítulo 1, versículos 24 a 26. Esta iglesia cambió la verdad en mentira. Se vendió para el imperio romano. El imperio romano estaba dominando. Entonces, para que esta iglesia dominase, ella tuvo que prácticamente venderse. Aceptó muchas doctrinas paganas y lo puso dentro de la iglesia. Y las personas empezaron a creer. Y las personas que no creían fueron expulsas. Y ahí entonces se denominó aquello que se llama perseguición, inquisición. Hubo después la protesta, los reformadores que vinieron e intentaron hacer de nuevo las cosas. Ahí tenemos Lutero, ¿no? Tenemos Zwingli, tenemos John Wesley, Wycliffe, tenemos esos reformadores. Mas es más o menos así la historia. ¿Está bien? En Perú sucedieron cosas, en Bolivia también, pero más en Portugal. En Portugal, millones de personas murieron a persecución de esta iglesia. Esta iglesia persiguió mucha gente, porque la gente ahora, como ella estaba unida al poder romano, o sea, la iglesia estaba unida al Estado, obligaron a los habitantes de la tierra a seguir las doctrinas. Si no, morían, iban presos, y eso pasó. Es llamado de Inquisición. ¿Todo bien? Hubo también el tiempo de las cruzadas evangelísticas, ¿no? Entonces fueron momentos difíciles para la historia del cristianismo. Fue muy difícil. Pero vamos a seguir aquí con las características. Esta mujer que está montada en una bestia es llamada la gran prostituta, la gran ramera. Si es una iglesia y es llamada de gran ramera, dice el versículo 5 que ella es madre de la ramera. Es decir, ella tiene hijas que también son iglesias. Estas hijas siguen el padrón doctrinario, siguen el padrón confuso de confusión religiosa. O sea, la misma creencia de esta madre, las hijas siguen. Es importante saber, solo que nosotros necesitamos saber quién es esta iglesia que es llamada de madre y cuáles son las hijas de la madre. Aquí en Brasil, cuando yo hablo sobre esto, yo digo, ¿quién son las filhas da mãe? Vamos a descubrir quién es esta madre. Primera característica. Ella tiene nombre de blasfemia. Segunda característica. Dominó Europa en el momento que habían 10 tribus que después se transformaron en 10 países. ¿Todo bien? Tercera característica. Versículo 4. Capítulo 17 de Apocalipsis, el versículo 4. Allá dice así. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas. ¿Qué quiere decir eso? Ahí ese texto está diciendo que la mujer estaba vestida de púrpura. ¿Cuál es el color púrpura? Yo no sé si yo tengo aquí el color púrpura, mas el color púrpura es como morado, es más o menos morado, ¿no? Color de la uva más o menos, ¿no? Y el color escarlata es el color rojo. O sea, la iglesia se viste con este color. Tú vas en Google y digita así, la ciudad de las 7 colinas, Cidade das 7 colinas. Aprieta en imágenes, te va a aparecer el mapa de Vaticano con los 7 montes dentro del mapa. Y ahí tú vas más abajo, va a haber algunos líderes religiosos que están vestidos de color púrpura y escarlata. Por ahí tú ya sabes que la característica de vestimenta de estos líderes indica exactamente quién es esta iglesia.
Entonces ya te di algunas pistas. Primero, tiene nombre de blasfemia. O sea, es una confusión religiosa. Segundo, dominó 10 tribus y esas 10 tribus se transformaron en 10 países. Se juntó con el poder romano. ¿Todo bien? Tercera, la vestimenta es color púrpura y escarlata. Y es adornada de oro la iglesia y de piedras preciosas. El local, o sea, la matriz, la sede de esta iglesia que queda en Vaticano, adentro de ella es lleno de oro. Es adornada de oro y piedras preciosas, indicando la riqueza, la lujosidad de esta iglesia y por ser la iglesia más rica del mundo. ¿Todo bien hasta ahí? Ahora el versículo 5, vamos a ver más características. O sea, ella es rica, ¿no? Versículo 5. En su frente estaba escrito un nombre, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces escucha que esto es muy importante. Querido amigo, querido hermano, querida hermana, querida amiga, querida familia. Es muy importante. Esta iglesia tiene escrito en la frente de ella Babilonia, la grande. Es la iglesia más grande que hay. Es la más conocida en el mundo. ¿Cuál es la iglesia más conocida del mundo? ¿Cuál es la iglesia más grande del mundo? ¿Cuál es la iglesia más rica del mundo? ¿Tú ya sabes cuál es? Yo no te voy a decir, porque yo quiero que tú descubras el nombre de la iglesia. Es esta que guía un reino poderoso que tiene 7 montes y tiene 10 reyes, o que dominó 10 reyes, 10 reinos. ¿Todo bien hasta ahí? Ahora, es importante que tú sepas qué iglesia es esa. Pero vamos a descubrir más unas características. El capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora tú vas a volver a algunas páginas. Estás en el capítulo 17. Vuelve en el capítulo 13. El versículo 1 dice así. Vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Y sobre su cabeza diademas y nombre de blasfemia. El versículo 2. Y el dragón, la bestia que vi, versículo 2. La bestia que vi era semejante al leopardo, con pies como de oso y boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Entiende por qué esto es muy importante, querido amigo. Entiende. El versículo 2 dice, la bestia que vi, o sea, el reino que vi de esta iglesia, el reino que vi era semejante al leopardo, con pies como de oso y boca como de león. Ahí sigue diciendo así. Y el dragón le dio su poder. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice así. Y fue expulso el gran dragón, la antigua serpiente que se llama Diablo y Satanás. O sea, el gran dragón a que se refiere Apocalipsis 13, versículo 2, es Satanás. Ahí dice, versículo 2, capítulo 13, versículo 2. La bestia que vi, o sea, el reino que vi, era semejante a un leopardo con pies como de oso y boca como de león. Y le dio el dragón, o sea, le dio Satanás su reino, su poder. Mira, su reino, su trono y grande autoridad. 3 cosas, su reino, su trono y grande autoridad. Es decir, en esta iglesia, el líder máximo de esta iglesia se sienta en un trono. Tiene grande autoridad y tiene mucho poder. ¿Todo bien? ¿Ya identificaste qué iglesia es esta? Si todavía no identificaste, te voy a dar más una pista. El libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 3 y el versículo 4, dice así. Cuidado que ninguno os engañe, porque esto no sucederá sin que primero venga la apostasia y sea revelado el hombre de la perdición, el hijo de la perdición, el hombre del pecado, el hijo de la perdición. El versículo 4, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios y se sienta en el trono como si fuese Dios. Ya tienes una pista. ¿Cuál es la persona que es líder de una iglesia, que se siente en un trono, tiene grande autoridad, tiene poder y dice que él se siente en un trono? 2 Tesalonicenses 2:4.
todavía va a decir así: Él es objeto de culto y se sienta en el trono ostentándose como si fuese el propio Dios. ¿Cuál es el hombre? ¿Cuál es el líder? ¿Cuál es el líder de una iglesia que está sentado en un trono y que las personas vienen y lo hacen a él objeto de culto, como dice 2 Tesalonicenses 2:4? O sea, la gente viene, se arrodilla y lo adora. ¿Ya sabes cuál es esta iglesia? Escucha, esta iglesia es la iglesia más rica del mundo. Ella se viste de púrpura y escarlata. Ella se juntó con el Imperio Romano para poder dominar Europa. ¿Entiendes? Y más, el diablo le dio su trono, su reino y grande autoridad. ¿Cuál es la persona que es líder religioso, líder de una iglesia que tiene grande autoridad en el mundo todo? Si tú tomas Apocalipsis capítulo 18, el versículo 2 dice así: y yo escuché una gran voz que decía: ha caído la gran Babilonia y se ha vuelto habitación de demonios. ¿Tú ya imaginaste una iglesia llamada de Babilonia, que es identificada como Babilonia, que se ha vuelto habitación de demonios? ¿Ya imaginaste una cosa de esa? Imagina participando de un culto donde la persona abre la Biblia, canta, ora o reza, y de repente tú sabes que aquello no está siendo conducido por el Espíritu Santo, sino por demonios. Porque ahí dice que ella se ha vuelto habitación de demonios. Ella no era, ella era pura. Pero después que se juntó con el poder romano, ella se apostató, entró en apostasia. Y el líder de esta iglesia pasó a sentarse en el trono como si fuese el propio Dios, y ahora pasó a ser objeto de culto, pasó a ser adorado por la gente. Bueno, para que no se quede muy largo, yo creo que tú ya identificaste el nombre de esa iglesia, pero yo no te quiero decir. Pero yo quiero que tú saques las conclusiones. ¿Todo bien? Ahora dice que ella es madre de las rameras, de otras iglesias. Es decir, ella tiene hijas. Las hijas, yo te voy a decir porque la Biblia va a hablar quiénes son las hijas. ¿Ya? Pero yo quiero leer un texto contigo. Ese texto va a ser muy importante para ti. El texto dice lo siguiente. Apocalipsis 18:4. El capítulo 18, versículo 2, habla que Babilonia se ha vuelto habitación de demonios. Y los reyes del mundo entero siguen a Babilonia y viven a cuesta de su lujuria, ¿no? Hacen muchas cosas para ganar dinero porque esta iglesia pide para que hagan, ¿ya? Pero ahí mismo en el capítulo 18, el versículo 4, dice así: y yo escuché otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Mira, Dios tiene un pueblo dentro de esta iglesia que se llama Babilonia y dentro de las rameras también. Dios tiene un pueblo. Son personas sinceras. En todas las iglesias, esto es importante que tú sepas, en todas las iglesias Dios tiene personas sinceras que se van a salvar. Personas que van a escuchar el mensaje y van a salir de Babilonia antes que se haga tarde, antes que Cristo vuelva a esta tierra y lleve a su pueblo para vivir con él. Escucha una cosa. El versículo 4 dice así: y escuché otra voz del cielo diciendo: salid de ella, pueblo mío. O sea, Dios no quiere que tú te quedes ahí. Dios no quiere que tú sigas en esa iglesia. Porque ella es llamada de Babilonia. Ella mató mucha gente en el pasado. Ella hizo una inquisición. Mucha gente murió masacrado, murió en arenas, comidos por leones, vivas. Personas eran degoladas vivas. ¿Por qué? Porque no querían seguir las enseñanzas de ella después que se unió con el Imperio Romano. Trajo muchas doctrinas paganas. Muchas doctrinas paganas. Una de ellas es la doctrina de que hoy día cuando el hombre muere, si fue más o menos bueno, se va al purgatorio para purgar pecados. Eso no existe en la Biblia. Eso fue traído de la unión de esta iglesia con el Imperio Romano. Hubo una apostasía grande, una confusión religiosa muy grande. Pero la Biblia está diciendo: salid de ella, pueblo mío, por dos motivos. Ahí el versículo 4 va a decir: para que no seáis partícipe de sus pecados. Y número 2, para que no recibáis las plagas. Entonces las personas que siguen en ella van a ser partícipes de los pecados de ella
y van a recibir las plagas del Apocalipsis. Jesucristo dice en San Juan capítulo 10, el versículo 14 y 15, yo soy el buen pastor y doy mi vida por mis ovejas, por las ovejas. Y el versículo 16 dice, aún tengo otras ovejas que no son de este redil, de este aprisco, de esta iglesia. Y a mí me conviene traerlas. Ellas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. En el próximo video, nosotros estudiaremos sobre las hijas de la madre. Vamos a identificar qué iglesias son esas que son hijas de la madre, para que tú te salgas de ella. Tú sabes, tú que me conoces, participas conmigo, tú sabes que lo que yo estoy estudiando contigo, yo no estoy ganando nada. Mas lo que estoy ganando es porque ustedes me piden el curso. Ustedes me dicen, pastor, por favor, grabe más. Queremos el curso. Y yo estoy aquí. Y yo te estoy hablando con mucho amor y cariño. Si tú estás en Babilonia, tú tienes que salirte de ahí. Si tú estás escuchando la voz del pastor Jesús, sal de ahí. Porque cuando las plagas caigan, ellas no van a caer sobre ti. Sal antes que sea tarde. Y no te olvides, la Biblia dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque tenéis en ella la vida eterna. Y son ellas que de mí dan testimonio. Hasta el próximo encuentro nuestro, si así Dios lo permite. Saludo a todos ustedes de aquí de San Paulo, de todo Brasil, de Perú, de Bolivia, Cobija Pando. Saludo para ustedes. Fuerte abrazo y que Dios les bendiga.